Candidato a concejal por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, Lucas Lucero. Muy buenas noches, Lucas, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, Baltasar. Mucho para hablar, Lucas, porque bueno, indudablemente la oferta liberal, esta oleada liberal ha refrescado el debate en la Argentina, ¿no? Con Javier Milei a la cabeza. Y bueno, se vivió también, los argentinos vivimos el último debate presidencial. ¿Cómo viste en su conjunto, en el contexto, el debate de los candidatos? El debate, la verdad que fue una manera de poder conocer las propuestas de los distintos candidatos. Y lo vi muy firme a Javier Milei, sobre todo, en el centro de la escena. Todo el mundo estaba viendo si Milei exponía, si no exponía, si defendía, si se equivocaba, si se enojaba. Creo que por ahí el formato es algo cuestionable porque no permite la interacción entre los candidatos y la defensa de los argumentos, pero al menos expone y deja de forma clara lo que son las ideas de cada uno, las bases de cada uno. Algo bueno y algo rescatable fue la condena de todos al atentado en Israel. Sí, salvo la izquierda, ¿no? Salvo la izquierda, que quedó en evidencia que realmente tiene una mentalidad terrorista, o que por ahí hace un convenio con todo esto que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y vale rescatar, pegando el tema, que el otro ala que no repudió al atentado fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, eso nos habla de algo que por ahí Javier Milei rescata mucho, que son los valores morales del liberalismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con valores morales, el resto, o los cuatro candidatos lo acompañaron, y la izquierda estuvo fuera de eso, y dentro de esos que estuvieron fuera también estuvo Cristina Kirchner fuera, ¿no? Lucas, se acerca la elección general del 22 de octubre y bueno, La Libertad Avanza, según lo que marcan las encuestas, si bien obviamente hay encuestas más, menos, hay poco margen de error, pero siempre lo están posicionando a Javier Milei a la cabeza como muy competitivo por la presidencia de la Nación. Ha recibido, por otro lado, algunas críticas diciéndole se juntó con Barrio Nuevo, con Martínez de la UOCRA, es un hijo de la casta. ¿Cómo interactúa un candidato con una fuerza propia, sin estructura, si no logra este tipo de alianzas? Y se hace bastante difícil, es decir, Javier Milei es criticado o por no tener estructura o por buscar construirla. Creo que ahí es donde radica la cuestión. O sea, cuando no buscaba arrimarse a las estructuras de poder, lo criticaban cómo va a gobernar. Y ahora que está, porque la idea está clara, él no ha dicho o no ha mencionado cambiar lo que va a ser su programa de gobierno, sino simplemente buscar instrumentos para poder aplicarlo. El sindicalismo puede gustarnos o no, pero es la manera en la que está funcionando el día de hoy, y no dejan de ser instituciones privadas los sindicatos, porque no tienen, o sea, si bien tienen delegado algo del Estado, son agrupaciones que corren dentro del ámbito privado. Lucas, te quiero consultar porque, bueno, esta idea de la dolarización, que es uno de los caballos de batalla de Milei, algunos dicen, ¿cómo la vas a hacer si no hay dólares? Hoy en día el dólar está en la tapa de todos los medios, superó los 1.000 pesos. Digo, ¿es viable un plan de dolarización en la Argentina y en qué plazos? Yo lo que expondría es que ¿cuándo terminamos de dolarizar la economía? Porque la primera pregunta que haría es ¿quién vende o compra una casa en pesos o en la moneda argentina? Y eso creo que en la vida no lo vimos nunca, siempre se manejó en moneda extranjera. Ahora los vehículos y otros bienes empezaron, los más comunes, ¿no? Algo más común, empezó también a manejarse en dólares. Y hasta los bienes de duración media empezaron a hacerse transacciones en moneda extranjera. Sí. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar de que la unidad de cambio pase a ser otra? Entonces, creo que los argentinos ya estábamos dolarizados de antes, ahora ante el repudio de la moneda que estamos viendo, porque el peso no para de perder valor, porque no lo hace solamente frente al dólar, al resto de los bienes también, lo hace frente a lo que es una propiedad, frente a lo que es un vehículo, frente a los alimentos, a los medicamentos. Entonces esa pérdida permanente de valor del dinero hace que la gente se vuelque a otra reserva de valor. La política obviamente ahora hasta le está echando la culpa a Javier Milei. Yo me preguntaría si Javier Milei sale y dice que el precio del oro va a bajar, si la gente saldría a vender oro. Creo que no. Sí.
Entonces esto es lo mismo. Lo que hace es expresar o poner en palabras el sentimiento que hay de que el peso no vale nada. Lo sentimos todos cuando lo tenemos en las manos. Vamos con un montón de papelitos a traernos 1 kilo de carne o el asado para los amigos. Nadie piensa en emprender un viaje de mediana distancia con efectivo, porque es hasta incómodo en el procedimiento poder hacerlo. Entonces, la pregunta es ¿cómo vamos a empezar a terminar de dolarizar la economía? En realidad, Javier Milei habla de una competencia de monedas, obviamente la más común es el dólar, y no si es posible o no. Ya los argentinos lo estamos haciendo de hecho, ¿no? Así es. Parte o el propio Massa y asesores de Patricia Bullrich, esto es Melconian, hablan de que la única posibilidad es que venga un plan Bonex, como pasó con Herman González en el 89. Digo, no hay lugar para otra cosa. Digo, ¿esto qué es? ¿Realismo? ¿Es campaña del miedo? ¿Cómo lo ves, digamos? Yo creo que es campaña del miedo. En realidad, lo que hay que preguntarse es por qué el Estado tiene que seguir interviniendo en esto. Hoy por hoy, eso es factible o es probable o es medible en esos términos si uno sigue viendo la intervención del Estado. Intento explicarlo. Así es. Al pasar todo por el Banco Central, tiene que haber una X cantidad de dólares en el Banco Central para que los pesos puedan ser cambiables. En cambio, si solamente hay dos partes, una que quiere vender y la otra que quiere comprar, lo que pasa en el mercado informal, lo que pasa en el mercado del dólar MEP, por ejemplo, que la clase media utiliza mucho para dolarizarse, es la voluntad de dos personas. Muy probablemente, si eso se permitiera en toda la economía, aparecería más cantidad de dólares para poder negociar contra los pesos. Creo que, además, Javier Milei se ha explicitado en poder cambiarlo, que no tiene un solo plan de dolarización, sino que había 4 sobre la mesa de trabajo, y que se iba a tomar aquel que fuera más rápido y con el menor costo social, por llamarlo de alguna forma, porque algo que hay que dejar claro, ya lo estamos pagando al costo. O sea, esta escalada del dólar, esta falta de productos, hay falta de productos médicos. O sea, no es solamente que no hay repuesto para autos o algún artículo que podamos prescindir. No hay medicamentos, no hay insumos médicos, alguien que se quiera hacer una cirugía con una prótesis tiene problemas para conseguirla. Y estamos hablando de la salud, entonces el problema lo estamos viviendo, los incrementos de precio no paran. Entonces es terminar con este flagelo que es la moneda argentina, por el origen que tiene, y pasar a una estabilidad, a que el nivel de la variación del nivel de precios, mejor dicho, deje de ser un problema. Lucas, una de las madres de todas las batallas se va a dar en la provincia de Buenos Aires, donde está Carolina Pípero, candidata a gobernador. Kicillof intentando su reelección y Grindetti de Cambiemos. Son conscientes, digo, que un batacazo en la provincia, obviamente, al revés, una muy buena elección de Milei nacional traccionaría mucho a Píparo en la provincia de Buenos Aires, pero ahí ganás o perdés con un punto. ¿Cómo está la batalla en la provincia, digamos? Con el caso Insaurralde, digo, con tantas cosas que hemos tenido novedades. La verdad que el panorama ha cambiado mucho desde la elección Paso hasta acá. O sea, han pasado muchas cosas. Sí. Hubo una devaluación del tipo de cambio oficial, sí, que ya se volvió insuficiente. Los precios no han parado de correr, la inflación se ha acelerado. También empezó a destaparse un poco la corrupción, porque esto del caso de Insaurralde creo que lleva de nuevo al valor moral, ¿no? El hecho de ¿está bien robar o está mal? ¿Para qué quedó expuesto el robo de los políticos? Alguien que no tenía forma de justificar su medio de vida y casi obscenamente disfrutaba de placeres que no había comprado con su dinero, porque, a ver, si lo hubiera hecho con su dinero es dueño de hacer lo que quiera, pero en este caso estaba usando dinero que no puede justificar con su actividad de funcionario público. Creo que eso ha agradado mucho y ha llamado la atención, porque Carlos Pañi el domingo en una nota en La Nación señalaba bien que los argentinos parecemos tener una alianza con la corrupción o una tolerancia con la corrupción. Y es verdad, o sea, lo hemos tratado en la época distintas de Cristina, sobre todo, sí, por una bonanza económica. Así es. Pero ahora, ante las dificultades económicas, la corrupción aparece y se nota más, se ve más. La gente conecta más que lo que le falta es lo que se la están llevando ahí. Exactamente. Y lo mismo, y puntualmente, con una organización como la Cámpora, que
es la representación del kirchnerismo como agrupación, a la cual Kicillof era... digo esto y vinculo a la Cámpora porque quien puso Insaurralde ahí fue Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, y Kicillof era el jefe directo y respondió, no sabía, me enteré por los medios. O sea, directamente, no servir para el puesto, o por inocente o por demasiado vivo, ¿no? O sea, no hay mucho análisis para hacer. Entonces, creo que el llamado a la población es, uno va a votar ese nivel de delincuencia, ese nivel, porque es delincuencia, o sea, ya saltamos parecía que lo de vudú nos había asombrado demasiado, parecía que lo de chocolate también nos había en la legislatura pero y apareció otro que supera la vara. O sea, ¿qué más vamos a esperar para darnos cuenta que la corrupción nos saca recursos de la provincia y hace que se viva de esta manera? Nosotros vivimos inseguridad, que depende del Estado, vivimos los hospitales públicos provinciales están faltos de insumos, los médicos ganan poco, los policías están mal pagos, eso porque el Estado se anda ocupando en otras cosas o invirtiendo sus dineros en corrupción, o ocupándose de regular el juego, como es el caso de Insaurralde. Entonces, siempre que hay una barrera es para poner una ventanilla para cobrar algo. Lucas, te quiero preguntar, porque indudablemente uno de los flagelos de la Argentina, que muy pero muy caliente en la provincia de Buenos Aires, el sector conurbano, Rosario ni hablar, el tema de la inseguridad. ¿Qué hacer con el tema de las armas? ¿Y qué hacer con el tema de los menores? ¿Hay que bajar la imputabilidad? ¿Cómo ve este tema? La edad de imputabilidad hay que bajarla porque es una manera que tiene, sobre todo el narco, ¿no?, de utilizar una mano de obra, por llamarla de alguna forma, sin riesgo de que caigan presos. Y por eso buscan a veces hasta niños para cometer delitos. Entonces eso creo que es una forma de poner un límite o algún tipo de costo a esto. Y referido a todo lo que es el tema de inseguridad, es sacar al Estado de donde no tiene que estar para hacerlo. Una de las funciones indelegables del Estado es la seguridad, sin lugar a dudas, porque tiene el uso legal de la fuerza, ¿no? Entonces, hay que concentrarse en las pocas actividades que el Estado tiene que tener para que las pueda cumplir. Y sobre el uso de armas, Javier Milei fue claro en el debate presidencial, también sirvió para que expresara su idea, y que hay que hacer cumplir las leyes como están hasta ahora. O sea, no es momento hoy de esto, que en algún momento ha manifestado, de ir a una libre portación de armas, como ocurre en otros países, por el contexto social en el que estamos, ¿no? Pero o sea, Javier Milei ha sido claro y hasta ha propuesto reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, y esta nos las ha ubicado entre las primeras. Bien, te paso otro tema de la propuesta de Javier Milei, tema educación, el tema famoso de los vouchers. Digo, le salieron al cruce, bueno, algunos sindicatos, por supuesto, algunos referentes educativos. Digo, ¿una propuesta de voucher es viable en la Argentina? Digo, ¿hay posibilidad? A ver, yo creo que sí, obviamente no en la primera etapa, también es otra cosa que ha dejado claro, que es una reforma a posterior, pero creo que es una manera de dejar de derivar recursos, porque hoy como está organizado no solo la educación, ¿no?, sino otros lugares donde el Estado interviene, tenemos muchos puestos políticos, ministerios, direcciones, secretarías, que están ocupados como puestos políticos. Y en el medio, los sindicatos como lugar de poder. Estos puntualmente que tienen que ver con la educación, es muy mencionado el caso de Baradel acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que es sacarle el recurso a toda esa casta política y entregárselo a la gente. O sea, ir por un sistema que le ponga el dinero a la gente, así como hoy, para ponerlo en algo que sea más conocido, como el previaje fue donde uno le cargaban dinero en la tarjeta de crédito para que lo usara donde quería. Así es. Bueno, sería algo parecido, que donde así como solo se podía pagar turismo, o sea, el Estado ya lo hace a eso, darle un destino único a un dinero, y hoy sobre todo con los medios electrónicos es mucho más fácil, para que cualquiera pueda disponer de dinero para pagar su educación. Pero algo más importante aún es lo que hace el Estado con la currícula, porque sea de gestión pública o sea de gestión privada, los colegios enseñan más o menos todo lo mismo.
Entonces, ahí es donde viene la posibilidad de que el Estado introduzca una ideología, como se ha hecho en la Argentina, sí, y donde lo ha sufrido conmigo, hasta hace unos años era un pecado decir que uno era liberal. O sea, era como poco menos que insultarse a uno mismo. No se enseñaba nada de Alberdi, que fue el padre de la Constitución, uno tenía que salir a averiguarlo por otros medios. Entonces, eso creo que es la parte más importante de la reforma, el hecho de que minimizar la participación del Estado en lo que sería la currícula educativa a través de entregarle el recurso a los alumnos, en el caso de los universitarios y los mayores, y a los padres en el caso de los menores. Claro, subsidia la oferta. Subsidia hoy por hoy el estado de la oferta y en este caso sería subsidiar a la demanda. La demanda. Lucas, te quiero preguntar, porque bueno, sos primer candidato a concejal de la Libertad Avanza en San Nicolás, han estado diferentes referentes, por supuesto Marcelo Botassi, el candidato a intendente. ¿Cómo ves la visión de la ciudad que tienen desde el espacio? Y digo, bueno, ¿qué propuestas diferenciales se pueden lograr en caso de que llegara al gobierno local? Nosotros en ese caso lo que vemos como diferencial es nuestro empeño en querer achicar el presupuesto municipal. Creo que es una de las propuestas que hacemos en forma diferente. No solo se trata de bajar tasas, ya veremos cuánto se... Contanos un poco, ¿cómo sería? Hoy la intención es llegar y poder reducir un 33% el total del presupuesto municipal. Fue aprobado con 20.000 millones de pesos a principio de año, actualizado, o sea, a lo que con la devaluación de la moneda y demás. Hoy estaríamos hablando de cerca de entre 30 y 35.000 millones de pesos, que es el presupuesto anualizado de la Municipalidad de San Nicolás, y sería hacer un recorte sobre todo el presupuesto del 33%. ¿Qué diferencia hay entre esto y solamente decir que voy a bajar tasas? El Estado, por definición, es un aspirador de recursos del sistema privado, que es el que genera y crea riqueza. O sea, acá crean riqueza las empresas privadas y no el Estado. Ahora, si uno solo baja tasas para aumentar la cobrabilidad y sostener el mismo tamaño de Estado, sigue aspirando el mismo nivel de recursos que hacía antes en cuotas más grandes, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, por eso hacemos hincapié en esto. Hay que reducir el presupuesto municipal en un 33% y a partir de ahí la caída de tasas seguramente va a ser mucho más abrupta, porque la idea es delegarle al privado todo lo que sean funciones del privado, lo que es la cultura, la diversión, en eso el Estado no tiene demasiado que hacer, y por otro lado, concesionar los espacios públicos, los creados y los futuros a crear, con legislación creíble, confiable, pidiendo la debida autorización a la provincia, para que a cambio de eso el privado sea quien ejecute algunas obras en San Nicolás. O sea, sin el recurso el privado que hace, ve la renta que va a tener en un tiempo, ¿no? Entonces dentro de eso va a estar metido como contrapartida la ejecución de obras públicas, pero con financiamiento privado. ¿Cuánto tiene que ver esto que me comentás último con el modelo que quiere llevar Javier Milei de Iniciativa La Chilena, digamos? Es una adaptación a lo que es el Estado municipal. Seguramente eso se va a impulsar fuerte desde Nación, seguramente desde provincia también, y vamos a tener que adaptarnos porque es la misma línea que se va a seguir. Entonces eso es lo que nosotros tenemos pensado, o sea, achicar el presupuesto, sostener lo que es el ritmo de obra pública, pero cambiar la forma de financiarlo, correr al Estado de ese lugar. Lucas, estas propuestas que hablas de achicar el parte del presupuesto, redireccionar y bajar tasas y toda esta cuestión más otras que te voy a consultar en lo local, en caso de ganar el municipio, ¿cómo se logra hacer las operativas, sobre todo en un consejo deliberante donde ustedes van a tener minorías? Obviamente estamos conscientes de que vamos a ser minoría y ahí es donde entra el diálogo, ¿no? El diálogo y la buena relación que vamos a sostener, porque son vecinos nuestros el resto de los concejales. Sí. Creo que las propuestas son razonables y son beneficiosas para la comunidad. Entonces, a partir de ahí es donde vamos a establecer lo que es nuestra propuesta inicial. Seguramente escucharemos modificaciones a esa propuesta sin perder el ideario liberal dentro de y lo que es el corrimiento del Estado de las actividades en las cuales no tiene por qué participar, y lo vamos a exponer a la comunidad. Creo que esa es la mejor manera de poder estar. O sea, exponiendo a la comunidad esta idea, diciéndole
teniendo el termómetro de lo que es la actividad comercial, lo que es las necesidades de los barrios, que es algo que hoy se está llevando a cabo, va a ser muy difícil que desde el otro lado a una propuesta razonable se le pueda decir que no, sobre todo cuando se van a aceptar modificaciones y mejoras a esa propuesta que va a haber en inicio. Luca, ¿en qué estadio, digámoslo así, en qué áreas el municipio actual está gestionando bien la cosa pública o lo estatal, y en caso de ganar Libertad Avanza no tocaría en ese espacio, digamos? Por ejemplo, algo que se está haciendo bien, que uno cree que va en la línea correcta y que profundizaríamos, es lo que es el manejo de la salud. Es decir, ir al mismo modelo que en educación, de financiar la demanda y no la oferta, pero sí profundizándolo. Es decir, corriendo el Estado de efector de la salud, poniéndolo solo del lado de financiador, que es el lugar más simple. Esto por una cuestión de ineficiencia del Estado, ¿no? Operar un centro de atención es mucho más complejo que operar un financiador. Entonces, como la salud pública hoy cuesta hasta 3 veces más cara en algunos niveles que lo que es la salud privada. Y cualquiera que esté pagando una prepaga conoce cuál es el nivel de precio que tiene la medicina prepaga. Entonces, correr al Estado de ese lugar para darle lugar y que pueda volcar todos sus recursos en lo que son prestaciones de salud. Pero de todos los lugares, eso sería una profundización, ese camino lo vemos acertado. Sí lo profundizaríamos y sí iríamos a salir de la media, ¿no? del intermedio. Y lo otro es el superávit fiscal, el superávit primario que tiene la Municipalidad de San Nicolás. Es algo que está bien gestionado y eso hay que sostenerlo, pero eso es un principio básico, digamos, o sea, creo que es un principio básico que ha violado el Estado argentino nacional, y por eso estamos en este lío que veo. Lucas, última consulta, tema inseguridad. San Nicolás no escapa a la realidad nacional, hay robos, hay asaltos violentos. ¿Qué herramientas puede contar un municipio, un gobierno de Libertad Avanza, y cómo combatirían el delito? Lo primero es reclamar el pase de la policía al orden municipal, porque es el municipio, el intendente, quien mejor conoce cómo y quién es la cara visible, ¿no? Porque si no queda fácil decir es responsabilidad de la provincia, vaya y reclamen la plata. Entonces eso es lo primero, es hacerse cargo de la coordinación de lo que son las fuerzas policiales. La segunda cuestión, que eso es una cuestión que depende de provincia, y sabemos que Carolina Píporo va en esa dirección. Lo segundo es el respaldo político. No es menor que el intendente respalde a la policía. No puede ser que un policía hoy esté en duda de si actuar o no actuar por no tener un respaldo político. Ahí, y en ese sentido está trabajando fuertemente Sol Arance, que además es abogada, es la creación de una oficina legal y técnica para que la policía tenga un lugar donde ir a asesorarse y que le sirva de respaldo ante el buen accionar de la policía. Que es otra cuestión que vemos como carente, ¿no? O sea, es decir, el policía está arriesgando su vida por todos nosotros y parece que la sociedad le diera la espalda. Eso no puede ser así. O sea, tenemos que tener claro que los que visten el uniforme son los buenos y los otros son los malos, ¿no? Eso es lo que, como mensaje, y además el hecho de irnos de la doctrina Zaffaroni, que el que delinque no es la víctima es la que sufre el delito. Bien. Lucas, breve mensaje final para pedirle al vecino el acompañamiento al espacio de Libertad Avanza. Bueno, es importante que acompañen a Libertad Avanza porque Javier Milei va a ser presidente y necesita de las fuerzas locales para poder llevar adelante más fácilmente sus políticas. Y además porque es el camino que hizo que la Argentina haya sido un país grande, al que vinieron nuestros abuelos, al que llegó mucha gente desde Europa para forjarse un futuro. Esas ideas que llevó adelante Alberdi y que hoy están en este espacio que encabeza Javier Milei a nivel nacional y Marcelo Bottazzi aquí en San Nicolás. Por eso le pedimos el voto, porque creemos en lo que son las ideas de la libertad. Lucas, se nos fue el tiempo, gracias por la presencia y bueno, todo el éxito en lo que queda de la campaña. Gracias. Muchas gracias. Lo vio, lo escuchó, es el candidato a concejal de la Libertad Avanza, Lucas Lucero, bueno, dando a conocer la propuesta de Libertad Avanza, la mirada nacional de la política y sobre todo las cuestiones del país y del voto, la elección, decisión 2023.
Nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresamos, nos vamos de la política, nos metemos en las cuestiones también del análisis de esto, pero sobre todo de la economía en el bloque institucional.